Primer libro de Samuel, capítulo 22, a partir del versículo 6, se nos dice en las Escrituras que oyó Saúl, que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Ya hemos visto que cuando el profeta le dice a David que vuelva a Israel, David atiende el mandato, es decir, escucha el consejo y actúa. No solamente escucha el consejo y dice: muy bien lo que me has dicho y ahí me quedo, sino que escucha el consejo y actúa en consecuencia. David asume, por tanto, que hay una autoridad superior a él y que debe atender los medios de gracia que Dios ha dispuesto en medio de su pueblo para que sean tenidos en cuenta y, por lo tanto, actuemos en consecuencia sobre los consejos que desde los medios de gracia que Dios ha provisto se nos dan. Este movimiento que hizo David le dejó al descubierto delante de Saúl. El rey aparentemente había dejado todas las responsabilidades del reino. Parece que no tenía otra cosa que hacer, a pesar de que su país estaba en guerra contra los filisteos, no tenía otra cosa que hacer que pensar en David y en cómo capturarlo. Había instalado su cuartel general en Gabá, tenía la lanza en su mano, de manera que esta escena nos muestra claramente sus intenciones sedientas de sangre. Quería acabar como fuera con David, y esto ya se prolongaba durante demasiado tiempo. Lo cual nos muestra la deriva mental de este hombre, que llega a extremos insospechados, porque en el relato que se nos hace aquí en las Escrituras nos muestra su disposición a creerse que todos sus siervos estaban conspirando contra él para defender a David, y por lo tanto él entiende que todo se mueve en contra de su posición como rey.
Fue en esa situación de tensión cuando acusa a sus siervos de conspiradores, cuando se levanta Doeg edomita para adular al rey, para ganarse el favor del rey y para quedar por encima de los demás, dándole información al rey que los otros evidentemente no quisieron dar por diversas razones. Doeg no mencionó cómo actuó el sumo sacerdote, sino que la impresión que transmite es que Ahimelech se unió a David en una conspiración contra Saúl, porque Ahimelech le dio pan, estuvo hablando con él y le dio la espada de Goliat. Por lo tanto, todo parecía indicar, si solamente se da esta información, que realmente estaba preparándose para conspirar contra Saúl. Ante la perversa exposición de Dog, el rey llama a los sacerdotes, de manera que Ahimelech y todos los sacerdotes de Nob, 85, fueron convocados para presentarse ante la presencia del rey. Aunque Ahimelech era por el rango de su oficio sumo sacerdote y por lo tanto segunda persona en la institución de Israel, segundo en la línea de mando, Saúl se dirige despectivamente a él como hijo de Ahitob, por lo tanto desprecia completamente el oficio que Dios le ha dado en medio de su pueblo. Ignorando el insulto, porque esto era un insulto, no estaba reconociendo el honor y la categoría que tiene Ahimelech como sumo sacerdote, ignorando este insulto, Ahimelech se dirige al rey como mi señor, dándole así el honor que se le debe por ser la máxima autoridad en la jefatura del Estado, y ya que es un puesto establecido por Dios para el gobierno de su reino. Ahimelech se tomó el tiempo para hacer un relato fiel de su encuentro con David. Pero nada podía satisfacer la ira del rey. Y sin atender a razones, como vemos en el texto, Saúl dio órdenes tajantes de ejecutar a todos los sacerdotes. Esto nos presenta ante una realidad que había tanto en la mente de Saúl por una parte, como en la mente de Ahimelech por otra. Y aquí encontramos una diferencia abismal entre un pensamiento de uno y de otro, que tiene que ver con lo que hoy vamos a exponer en cuanto al asunto de la conciencia. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa facultad con la que el Creador ha dotado a todo ser humano que viene a este mundo, por la que quedamos capacitados en la creación para juzgar nuestro estado y las acciones que cometemos con respecto a la ley de Dios. Todos los seres humanos que vienen a este mundo traen eso grabado en su conciencia. De manera que sea cual sea la cultura y la época, todos saben que matar está mal. Todos saben que robar está mal. El oficio de la conciencia es doble. Por una parte, revela los atentados contra la ley de Dios. Aunque uno no sea creyente, pero en la conciencia está. La segunda cosa que hace la conciencia, descubre nuestro deber y por lo tanto nos muestra el camino de por dónde tenemos que ir. Nos muestra nuestras responsabilidades y cómo tenemos que actuar delante de nuestras responsabilidades. Pero esto lo hace con más precisión según la luz del conocimiento con la que haya sido alimentada. Hay una luz doble que los hombres tienen para que la conciencia les ilumine en sus hechos y en sus pensamientos. El primero de ellos es la razón natural, es decir, el sentido común. Si vemos que el pasillo de la iglesia está sucio, el sentido común nos dice que hay que limpiarlo. Hay muchas cosas que están en desorden y el sentido común nos dice que tiene que estar en orden. Hay cosas que los hombres hacen que están en desorden y el sentido común nos dice que ese no es el camino. Hay muchas decisiones que los hombres toman, que los políticos toman, que en nuestra casa se pueden tomar o que en muchas iglesias se toman, que va en contra del sentido común. Esto es la razón natural. Con este sentido común es con el que venimos desde que Adán fue creado. Todos los seres humanos vienen con esto implantado en su conciencia. Pero la segunda luz que tienen los hombres es la revelación de las Escrituras, que es la que aplica el Espíritu Santo. La conciencia no es suficiente por sí misma para establecer un juicio correcto. Es una condición necesaria que hagamos actuar la conciencia, pero no es suficiente, solamente con la luz natural con la que venimos. Tiene que ser equipada para que mantenga una fidelidad a su Creador y a la ley que el Creador y legislador ha establecido.
Si la conciencia solo tiene el conocimiento de la naturaleza, como es el caso cuando todos venimos a este mundo, y es el caso hoy de todos los paganos, esa conciencia queda muy limitada y a la vez queda expuesta al consenso social. Es decir, si todos socialmente aceptan que los que cumplen 50 años les tenemos que cortar la cabeza, y eso se acepta socialmente, lo veremos lo más natural que cuando uno cumple 50 años te envíen a otro barrio, porque está aceptado socialmente. Lo que uno tiene que ver es si lo que se acepta socialmente es exactamente lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, el pagano cree, el incrédulo, que si no mata a su vecino es una persona buena. Es algo que el vecino le tiene que agradecer, que no te mate. El pagano o el incrédulo cree que si no roba un banco ya es bueno, porque para él robar es algo de grandes dimensiones. El pagano cree que los políticos son unos ladrones, porque de vez en cuando algunos políticos se llevan alguno que otro millón de euros a su casa. Pero él no se ve afectado cuando se lleva de su oficina un paquete de folios. ¿No? Eso no es robar. O cuando se lleva los rotuladores de su oficina. Eso no es robar. Por eso la gente en general se considera buena. Porque de acuerdo a su conciencia natural se retrae de matar a su prójimo y nunca cogerá una pistola para pegarle un tiro, no lo hará. Y tampoco nunca irá a robar un banco, no. Así que fuera de eso, que para él es lo más que puede hacer, es una persona buena. Ahora, cuando descubre la luz sobrenatural de la palabra de Dios, el hombre juzga esos mismos pecados de la manera en la que solo pueden ser conocidos mediante la luz que nos da la revelación bíblica. El creyente sabe que no hace falta matar a su vecino para ser acusado de asesino, porque en cuanto atente contra su honor o su reputación, el Señor dice: ya eres digno de muerte, ya has violado el mandamiento que dice no matarás, porque dentro de no matarás está el guardar la reputación y el honor de tu vecino. Si atentas contra el honor o la reputación de tu vecino, ya eres digno de muerte. El creyente sabe que robar no es solamente atracar un banco y llevarse el botín, sino que es apropiarse indebidamente de cualquier bien que no sea suyo. Por ejemplo, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Todos nosotros diremos: no, ¿yo cómo le voy a robar a Dios? No le robo ni a mi prójimo. Y dice el Señor: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y responde el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Con lo cual, el tema ya toca un cariz completamente distinto. Es decir, podemos ser ladrones, porque cuando se abren las Escrituras y vemos lo que Dios enseña, en cuanto retraemos de la ofrenda, somos acusados de ser unos ladrones. Es la luz de la revelación divina que encontramos en la palabra de Dios la que nos muestra todas estas cosas. Y no lo podríamos saber si Dios en las Escrituras no nos lo revelase, pero nos lo revela. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:7: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco habría conocido la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Si la ley no lo dice, yo estoy tan tranquilo, codiciando absolutamente todo, porque no sabía lo que decía la ley. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si no hay una ley que nos identifique dónde está el pecado, nosotros vivimos tan tranquilos. ¿Por qué vive el mundo pagano tan tranquilo? Porque los 10 mandamientos de la ley de Dios los hace, o los coge en su puño y los tira a la papelera, con lo cual todo se puede hacer. Pablo dice que si la ley no dijera tal cosa, él no sabría que aquello era pecado y por lo tanto no habría pecado. Pero como resulta que la ley identifica, entonces las cosas cambian. Y sigue diciendo Pablo: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque todos sabemos que los mandamientos son para vida, las leyes son para vida, son para protegernos, son para que vivamos en libertad, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte.
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Me dijo, eres un codicioso, por lo tanto estás muerto, porque eso va en contra de la ley de Dios. Aunque el pagano no posee la ley de Dios, a pesar de todo ellos tienen una sensibilidad moral, que es la que comentábamos al principio, la conciencia con la que Dios capacita a todo ser humano que viene a este mundo. Nos dice Pablo también en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los paganos también tienen conciencia. También han sido creados con conciencia y también saben qué cosas están bien y qué cosas están mal. La conciencia es el testigo silencioso de Dios dentro del hombre. Es la voz de la ley de Dios dirigiendo la mente y amonestando el corazón, llevando a su camino de justicia todo juicio que el hombre hace. La función, por tanto, de la conciencia es dar testimonio de los hechos, es forzar un veredicto moral, de manera que cuando alguien hace algo indebido, rápidamente somos capaces de decir, eso que está haciendo no está bien. Si vemos a un marido pegando a su mujer, o mejor todavía, una mujer pegándole al marido, diremos, eso no está bien. Si vemos a Saúl llamándole hijo de Aitop a Ahimelech, sumo sacerdote, diremos, no está manteniendo el respeto y el honor que merece el sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote se dirige al rey como mi señor, diremos, eso está bien. A pesar de las situaciones que tiene en contra, está dándole honor al rey como es su responsabilidad. En el texto que nos ocupa podemos comprobar la conciencia de Saúl, que es un inconsciente, un caprichoso y un arbitrario. Y por otra parte la conciencia de Ahimelech, que nos presenta una conducta sometida al dictado de la palabra de Dios. Una conducta y una conciencia que ha sido moldeada por la palabra de Dios, de manera que la honra se la da al rey y asume las consecuencias de lo que vaya ahora a decir, actuando con valor y lealtad delante de su conciencia. Y la situación delante del rey era dura. Esto es lo mismo que le pasó a Lutero cuando delante del emperador Carlos I de España y V de Alemania, en la dieta de Worms, se tuvo que poner allí delante de todos, del gran emperador que tenía en su mano el cortarle la cabeza o el quemarlo, y delante de multitud de príncipes electores, tuvo que decir cómo defendía la fe y cómo no se retractaba de aquello que había hecho. Su conciencia, me tienen que demostrar la palabra de Dios para que no afecte a mi conciencia, porque en conciencia lo que estoy defendiendo es exactamente lo que es. Así que en muchos casos vamos a tener que ser expuestos a asuntos de conciencia y tomar decisiones graves por asuntos de conciencia. La única norma que debe regular la conciencia del cristiano es la palabra de Dios, como todos sabemos. Pero puede haber 3 casos que le van a afectar enormemente en su integridad y en su utilidad al reino de Cristo. El primero de estos casos es una conciencia ignorante. Esto abunda que da pena. Algunos hijos de Dios están bastante descentrados acerca de lo que es correcto o incorrecto a la vista de Dios, a la vista de lo que Dios expone en su palabra. Pueden violar un mandamiento pensando que como todo el mundo lo hace, porque así es la moda social de la época en la que le ha tocado vivir, ellos no se paran a pensar si aquello que todo el mundo hace es exactamente lo que Dios en su palabra enseña. Un ejemplo de esto lo tenemos en, lo repito por 1.527.000 veces, el día de reposo. La inmensa mayoría de los que se llaman creyentes lo violan tranquilamente. Y es un mandamiento, el cuarto. Es decir, que está al mismo nivel de no matarás, de no adulterarás, de no codiciarás. Está al mismo nivel. Entonces el cristiano común dirá, yo no mato. No, pero violas el día de reposo. Bueno, es que tenía muchas cosas que hacer que no me dieron tiempo durante la semana. Pero violas el día de reposo. Eso se debe a una falta de conocimiento de la verdad. Lo están violando porque socialmente todo el mundo lo hace. Ahora, si socialmente nadie lo hiciera, esa persona tampoco lo haría, porque socialmente está mal visto. El asunto es que como socialmente está bien visto,
El cristiano común y corriente lo viola tranquilamente porque el resto de la sociedad en la que vive lo viola sin problemas. Pero claro, lo violan los paganos. Resulta que nosotros no somos paganos, somos cristianos. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que Dios enseña en su palabra y en qué me afecta a mí. ¿Yo puedo violar tranquilamente el día de reposo? Si en vez de venir con alegría y con tus frutos espirituales a reunirte con tus hermanos como iglesia y a rendirle culto y alabanza al Dios eterno, te vas al parque de atracciones, te vas a un centro comercial, o si vives en la costa te vas a la playa, es evidente que no podrás ser alimentado de la palabra de Dios. No solamente estarás violando el día de reposo, establecido en la creación, ratificado en el cuarto mandamiento y enseñado a la iglesia durante todos los siglos, sino que vas a pagar las consecuencias de violar el día de reposo. ¿Qué consecuencias vas a tener? No podrás crecer en conocimiento y en gracia, porque si no te alimentas, ¿cómo vas a poder crecer? Si en el día que Dios ha establecido para la enseñanza de su pueblo, para la adoración de su nombre y para todos los recursos de la gracia, tú estás ausente porque te has ido a comprar, o porque estás muy cansado, o porque esta mañana no me ha sonado el reloj y lo bien que se está el domingo en la cama. Si todo esto lo pones como excusa para no estar en el día del Señor, donde es tu deber y la conciencia no te atornilla, es evidente que no vas a crecer en absoluto. No vas a poder actuar con sabiduría ante las múltiples dificultades que te vendrán en la vida, y entonces tomarás la disposición de Saúl. ¡Pobre de mí, que todo el mundo está en contra de mí! Hay una confabulación judeo-masónica contra mí. A nadie le pasa de todo el mundo que vive en la tierra lo que a mí. ¡Pobre de mí! Todos tienen que ir a la iglesia, pero no, yo no, porque yo estoy muy cansado. Una semana he tenido terrible, y además me duele la cabeza un poco. A esto le sumamos que serás un inútil para el reino de Cristo. Porque evidentemente si no estás donde Dios establece que tienes que estar, alimentándote de su palabra, recibiendo el impacto de los medios de gracia, congregándote juntamente con tus hermanos para la adoración pública de su nombre, si tú no estás en nada de eso, podrás entender que eres un inútil para el reino de Cristo. Es algo bastante natural. Si yo supuestamente trabajo en una empresa o trabajo en el ejército y no voy a las prácticas de soldado, ni me ejercito en los medios que me da el ejército para defender mi país, y siempre estoy en la cama, o me voy con mis amigos por ahí de fiesta, pues es evidente que si viene una guerra voy a ser bastante inútil. Posiblemente la salvación no la pierdas, pero todo el propósito por el que Dios te ha puesto en este mundo, te lo has barrido literalmente. Y esto afectará a todas las áreas de tu vida. Te quitará el gozo y la paz. No sabrás por qué eres tan infeliz y encima te harás la víctima. Un completo inútil. ¿Alguien puede pedirte ayuda para que le guíes o le edifiques? Imposible. Eres un inútil. Así que aquí tenemos una conciencia ignorante. En segundo lugar, hay una conciencia débil. Aunque la conciencia haya sido instruida y hayamos estado recibiendo los medios de gracia y hayamos sido bien formados en la fe, una persona que se llame cristiana puede atentar contra su conciencia porque no ejerce ninguna resistencia a la presión que se ejerce desde diversos ámbitos, y entonces se deja arrastrar. Esto ocurre con todos los que caen en determinados vicios. Puede ser el alcohol, puede ser el tabaco, pueden ser los videojuegos. Conciencias débiles. Cualquier asunto que se le presente, aun teniendo claro que aquello está en contra de la voluntad de Dios, le faltará fuerzas para mantener su posición y su vida será un completo desastre, un completo desasosiego. No tendrá paz, no tendrá gozo, tendrá muchos problemas y será también un inútil. Estará dando un continuo mal testimonio inservible para el reino de Cristo. En tercer lugar, hay una conciencia instruida. Es aquella que se somete en obediencia a Dios. Esto es fundamental, porque si no hay obediencia, lo demás sobra. Es una conciencia que se somete en obediencia a Dios, porque ha sido moldeada de acuerdo a su ley, de acuerdo a los principios que se establecen en las Escrituras. Mantiene el control de sus pensamientos y de sus acciones,
para actuar en consecuencia. Por lo tanto, es una persona responsable con aquello que Dios ha puesto delante de sus manos. Cuando actuamos de esta manera, recibimos bendiciones que son una compensación por cada uno de los esfuerzos y sacrificios que hemos tenido que hacer para mantener una limpia conciencia. Porque esto no es gratis, hay que esforzarse en mantener una limpia conciencia. Cuando estamos en paz con Dios y con nuestro prójimo, aplicando los principios, entonces somos útiles al reino de Cristo. Entonces tenemos gozo y tenemos paz. ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando actuamos con una limpia conciencia, esto nos da confianza. Nos da confianza. Cuando hemos pecado, estamos lejos de Dios y nos quedamos sin alimento. Pero cuando somos convencidos por las amonestaciones de la conciencia, que toma los principios de las Escrituras para aplicarlos y por tanto señala nuestro pecado y nos condena, el corazón del creyente se presenta delante de Dios para implorar su perdón y su misericordia y para restaurar la comunión con Dios. Cuando hay una confesión genuina de pecado, nos podemos apropiar por medio de la fe de la sangre de Cristo y entonces nos acercamos al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro y entonces empiezan a pasar cosas. Dice el apóstol que escribe la carta a los Hebreos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Fijaos, purificados los corazones de mala conciencia. Una conciencia limpia delante de Dios es la que va a usar todos los recursos de la gracia para cumplir con su deber. En segundo lugar, una conciencia bien formada no acepta el que nos acuse falsamente, porque la conciencia nos puede acusar falsamente. Ya lo creo. Hay muchas ocasiones en que nos sentimos incómodos cuando resulta que hemos actuado con fidelidad delante de Dios, pero que alguien se ha visto afectado por nuestra decisión. Aparentemente le hemos hecho daño al prójimo, pero curiosamente hemos actuado de forma honrosa delante de Dios en la que hemos hecho. Por ejemplo, tenemos que dar en un juicio un testimonio acerca de un hecho que ha ocurrido. Y cuando lo exponemos en el juicio, hay terceras personas que se van a ver afectadas porque querían ocultar aquel asunto. Y al dar nosotros nuestro testimonio de lo que ha ocurrido, otras personas son acusadas. Eso ocurre. Y uno se puede sentir mal porque hay otras personas que van a sufrir. Esa es una acusación falsa de la conciencia. El ver que otras personas sufran por causa de la veracidad de mi testimonio puede hacer que mi conciencia me haga sentir intranquilo y me haga una acusación falsa, intentándome engañar para que yo mienta y entonces aquella otra persona no se lleve un revés importante que se va a llevar. Otro caso de acusación falsa de nuestra conciencia puede ocurrir con los hijos. Uno puede dejar a su hijo sin corregir toda su vida. Ahí tenemos el caso de Elí. No corrigió a sus hijos. Luego vemos cómo eran sus hijos. Ocurrió con el caso de David. David en toda la vida de sus hijos no les dijo ni bien ni mal. Tenemos muchas cosas que aprender de David, pero cuando lleguemos al tema de los hijos, veremos que David no fue un padre en absoluto. No les dijo nada a sus hijos. De ahí que 2 de sus hijos se rebelaron contra él para quitarles el trono. Por lo tanto, cuando uno actúa en conciencia de esta manera, puede esperar los resultados. Ahora bien, puede ocurrir que a pesar de enseñar con firmeza e instruir a los niños en los caminos de Dios desde su más tierna edad, resulta que van por malos caminos. Mientras que en los casos de Elí o de David su conciencia les debería acusar, en el caso de Samuel, tuvo también hijos que se perdieron, su conciencia no les debía acusar, porque él hizo todo cuanto pudo para instruirles en los caminos del Señor, y sus hijos se perdieron. Así que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor, nos esforzamos, le damos todo lo que necesitan para que sepan y conozcan el camino por el que deben andar, y se pierden, no debemos permitir que nuestra conciencia nos acuse. Porque en conciencia hemos hecho todo lo que estaba al alcance de nuestra mano.
Evidentemente podríamos haber sido mucho mejor como padres, pero en la luz que teníamos en ese momento y de acuerdo a la conciencia y lo que Dios ha implantado en nuestra conciencia, tenemos una limpia conciencia de que hemos actuado correctamente en toda la enseñanza que le hemos podido impartir. Por lo tanto, no podemos aceptar que la conciencia nos acuse porque nuestros hijos se pierden, porque es un tema que ya no tiene que ver con nosotros. Es Dios el que salva, no nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Quien no lo hace, acabará como Elí y sus hijos, o como David y sus hijos. Pero quien lo hace, ya no puede hacer nada más. Delante de Dios se presenta con limpia conciencia. La conciencia tiene que ser instruida y formada para que no pase por alto la voluntad de Dios, o bien para que no se vaya al otro extremo y nos acuse falsamente de cosa que nosotros hemos hecho bien delante de Dios y la conciencia, por las manipulaciones y el engaño, nos quiera decir otra cosa. Esta era la convicción del apóstol Pablo cuando en 2 Corintios capítulo 1 versículo 12 nos dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, que es a quienes os estamos enseñando. Este conducirse con sencillez no le llevaba a Pablo a que, como era el apóstol, tenía que ser muy bueno con los creyentes. Pobrecitos los creyentes, voy a mimar a los creyentes, les voy a decir que sí a todos, a todo lo que me digan los creyentes, pondré voz afeminada y un poco cursi, y así me gano a todos para que estén más contentos, más tranquilos. Pablo no iba a permitir que su conciencia le manipulara para que todos le aceptasen por su buenismo. No. Pablo no iba a permitir que todos se sintieran tranquilos sin que las escrituras les ofendieran cuando estaban pecando. No. Pablo dice en 2 Corintios 13:10: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Tomad buena nota de lo que os estoy diciendo, que voy a actuar severamente con vosotros. Bueno, pero aquí tenemos que ser buenos y el pastor no nos puede regañar ni nos puede reñir. No. Cuando hay que poner las cosas en su sitio, Pablo no se cortó un pelo y no apeló al buenismo, que en muchas iglesias hay, como si todos fuéramos tan buenos que no necesitamos ni irnos al cielo, porque aquí en la tierra somos extraordinariamente buenos. Pues no, hay muchas cosas que corregir y por lo tanto hay que actuar con severidad. Pablo no tiene que sentirse mal cuando, al ver que las cosas no están en orden, su conciencia le acuse falsamente cuando tiene que actuar con severidad. ¿Puedo yo actuar con severidad o me va a acusar mi conciencia falsamente de que no tengo que hacerlo? Porque hay que procurar el que todos seamos buenos, el que nadie se ofenda, el que todos estén tranquilos y el hacer todos la voluntad de todos para que así todos estemos contentos. O venimos para hacer la voluntad de Dios y someternos en obediencia a su palabra, para que nuestra conciencia se moldee a su palabra y no nosotros moldeemos la palabra según nuestra conveniencia. Un padre que cumpla su responsabilidad tendrá que actuar muchas veces en contra de la voluntad de su hijo, y esperamos que el hijo obedezca al padre, porque así lo ha establecido Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Un pastor que cumpla su responsabilidad tendrá que actuar muchas veces en contra de la voluntad de alguna de sus ovejas, pero esperamos también que la oveja tenga un corazón enseñable, que se someta con un buen espíritu a la amonestación y que no se rebele contra la autoridad pastoral y le cree una guerra. Esperamos que se someta, como un hijo hace con su padre. En tercer lugar, una limpia conciencia confirma su posición en contra de las imputaciones de Satanás. Ya sabemos que el gran enemigo de nuestras almas está buscando continuamente hacernos caer. Continuamente quiere quitarnos el gozo y la paz. Y nosotros somos impotentes contra sus ataques cuando la conciencia realmente confirma sus acusaciones, porque hemos pecado y entonces nos dice: has pecado. Pero otra cosa es que nos acuse Satanás manipulando la información que recibe la conciencia. De ahí que una conciencia bien instruida puede definir e identificar las mentiras del maligno, y entonces podemos apagar sus dardos. La tentación del Señor. Todo el mundo te daré si postrado me adorares. Lo sube al pináculo del templo. Tírate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios.
Por lo tanto, podemos hacer frente a las acusaciones falsas de Satanás cuando tenemos las Escrituras claras. Pero si no tenemos las Escrituras claras y nosotros somos o nos ponemos en la posición en la que el Señor estaba, pues nos creeremos que eso es lo que dice la Biblia porque está recitando un texto bíblico, pero fuera de su contexto. Y entonces nos tiraremos del pináculo abajo y evidentemente nos estrellaremos. Acusaciones falsas de Satanás, que por no tener una conciencia instruida en la voluntad de Dios, vamos a decir que sí a lo que Satanás nos está exponiendo. Y Satanás no viene con engaños que uno lo percibe rápidamente el engaño. Es decir, si aquí tenemos el monigote de Santiago de Compostela para adorarle, ninguno de nosotros le va a adorar porque, vamos, ya tenemos bastante formación para saber que eso es un engaño monumental. Pero hay muchos engaños muy sutiles. Y Satanás nos engaña con los sutiles, haciendo parecer la mentira como verdad, poniéndose en el lugar de Dios como Dios y hablando de esa misma manera. Y así nos engaña. Donde quiera que vayamos, la conciencia nos acompaña siempre. Cualquier cosa que pensemos o que hagamos se graba en la conciencia y ahí queda registrada hasta el día del juicio. La conciencia puede ser el mejor de nuestros amigos o el peor de nuestros enemigos. En cuarto lugar, también puede ser que la conciencia quede cauterizada. Es como cuando tienes una herida que te está sangrando, coges un hierro candente, haces clac, se acabó la herida. Ahora no te toques más porque no vas a sentir ya nada. Se ha quedado esa zona insensible para el resto. Y esto es lo que hace también la conciencia, o esto es lo que también podemos hacer con la conciencia cuando la sometemos una y otra vez, a pesar de que nos lanza sus destellos de aviso, cuando una y otra vez desobedecemos la ley que Dios ha puesto en nuestra conciencia. Al final la conciencia se hace insensible. Es decir, puedes matar tranquilamente, que la conciencia no te va a acusar, porque la has hecho enmudecer con el paso del tiempo. Y por lo tanto, puedes producir todo tipo de mal y de abusos que la conciencia no te va a decir nada. Esto es lo que el Señor destaca en la acusación que hace en Isaías capítulo 5, versículo 20, sobre los que actúan según sus propios caminos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cauterización total de la conciencia, que se da la vuelta absolutamente a todo para perseguir el interés y el provecho particular. Y ante esta cauterización de la conciencia, aquí tenemos a Saúl y a Edog, que actúan sin que la voz de la conciencia les acuse, porque la tienen completamente cauterizada. Dice Pablo en en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No hay forma de que salgan de esa situación ya. Una persona impía como Saúl aplica el veredicto de su conciencia de forma parcial, en muchos casos, de forma interesada. Y nos encontramos con este tipo de gente con la paradoja de que por una parte da cabida a multitud de pecados que por interés quiere llevarlos a cabo, y por otra es estricto y severo con otros supuestos pecados de acuerdo a una ley legalista, de acuerdo al legalismo. Por ejemplo, si nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 34 y 35, encontramos lo siguiente. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová. Fijaos lo que está diciendo Saúl. No pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. ¡Qué hombre tan temeroso de Dios! Fijaos cómo tiene en cuenta que no se coma la sangre con la carne, porque dentro de la ley ceremonial estaba prohibido. Es muy legalista, muy legalista. Pero el asunto es que es tan legalista como todos los católicos romanos son, y muchos que se llaman también creyentes. Son legalistas. Pero en las cuestiones prácticas y de conciencia, vemos que no tienen ningún escrúpulo para enviar a sus hombres a matar a los sacerdotes de Nob, lo cual nos evidencia que su conciencia estaba completamente corrompida. Fijaos que sus soldados se negaron tajantemente
por la acusación de sus conciencias, a matar a los sacerdotes. Y Edog, edomita, descendiente de Saúl, un hombre impío, no tuvo ningún cargo de conciencia en ejecutar la orden del rey. Además se extralimitó en lo que el rey le había dicho, y no solamente mató a los 85 sacerdotes de Nob, sino que exterminó toda la población: mujeres, ancianos, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, todo destruido. Así vemos que Saúl es un hombre que tenía en cuenta, cuando le interesaba, la ley ceremonial, pero no la ley moral. Esa no. Mata a los sacerdotes de Dios de forma arbitraria, sin justicia y por capricho, lo cual nos demuestra que su conciencia estaba completamente cauterizada. Algunos asuntos para terminar. El primero, debemos considerar frecuentemente estos principios y hablarle a menudo a nuestras conciencias para comprobar nuestro estado y la situación que tenemos delante de Dios. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Qué es lo que está de fondo en esta afirmación? La obediencia. Uno sabe cuál es su deber. El asunto es que no solamente lo tiene que saber, esto es importante que lo sepa, pero ahora tiene que hacerlo. En segundo lugar, tenemos que apartar tiempo para considerar estos asuntos que tienen que ver con Dios y con nosotros. Le dedicamos tiempo a instruir nuestra conciencia y ver si está en sintonía con la ley de Dios o está en sintonía con el consenso del mundo. Como todo el mundo hace esto, pues yo también. Como todo el mundo hoy, domingo, se va a comprar al centro comercial, pues yo también. Como todo el mundo tiene en sus púlpitos pastoras, pues nosotros también. Como todo el mundo o como Dios dice en su palabra. Esto es lo que tenemos que ser firmes y determinantes. En tercer lugar, una señal de la verdad en nosotros es aplicando la obediencia. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 19: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Hay obediencia? No. Ya tienen la respuesta del resto. Y obedecer es muy difícil. Que se lo pregunten a los niños o que nos lo pregunten a nosotros cuando éramos niños. A ver si no nos costaba nada obedecer a nuestros padres. Evidentemente que te cuesta. Evidentemente que nos cuesta obedecer a Dios. Porque nuestra naturaleza es corrupta y está caída. Pero no es nuestro deber. En cuarto lugar, tenemos que mantener una vigilancia constante. Y tenemos que hacer uso de los medios de gracia. Uno de ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Estamos velando y orando? ¿Oramos todo lo que debemos? Porque si estamos velando, usando los medios de gracia, y uno de ellos que es la oración, dándole la importancia que tiene, podremos parar muchos de los ataques del maligno. En quinto y último lugar, debemos mantener un espíritu de arrepentimiento sincero y de confesión constante. Porque somos pecadores. Aunque Cristo nos ha salvado, seguimos pecando. Y necesitamos acercarnos cada día al trono de la gracia para suplicar el oportuno socorro. Actuar con honor delante de su conciencia le costó a Ahimelech la vida. Podría haberle mentido a Saúl para intentar salvarse, pero no lo hizo. No lo hizo. La lista de los que fueron fieles y actuaron con valor delante de su conciencia es enorme. Elías, enfrentándose a los sacerdotes falsos de Baal, por lo que fue perseguido por Jezabel, pero en conciencia delante de Dios hizo lo que tenía que hacer. Jeremías, enfrentándose y predicando el Evangelio al pueblo de Israel y reprendiéndoles y amonestándoles delante de su conciencia, acabó en la cárcel. Los tres amigos de Daniel, cuando todos se pusieron de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor, ellos no se pusieron de rodillas por su conciencia. Y esto les llevó al horno de fuego, del que milagrosamente Dios les salvó. Pero si no les llega a salvar, acaban en el horno de fuego. Daniel, que no cesó de orar cada día y no hizo caso a la prohibición del rey, acabando en el foso de los leones. Dios le salvó, pero si no lo hubiera salvado, hubiera perdido allí también su vida. Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza por denunciar un pecado y ser molesto a Herodes, actuó de acuerdo a la conciencia,
y le quitaron la cabeza. Nuestro Señor, que reprendió y acusó a los fariseos de su hipocresía y de su mentira, y acabó en la cruz. Pablo, que sufrió como un malhechor por predicar la palabra de acuerdo a su conciencia. Y tantos otros que en la historia de la Iglesia han sido perseguidos solo por mantener una limpia conciencia. Solo por eso. Por lo tanto, mantener una limpia conciencia tiene un precio. Y es algo que para ser útiles al reino de Cristo tenemos que pagar. Si queremos ser útiles. Si queremos ser inútiles, no hace falta ni que vengamos a la Iglesia. Por lo tanto, si quieres ser útil, si quieres ser de bendición para otros, alimenta tu conciencia con la palabra de Dios. Moldea tu conciencia bajo su influencia santificadora y entonces estarás capacitado para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros en este mundo. Somete tu conciencia a la palabra de Dios, que es la única que te puede guiar. Vamos a terminar en oración.